El último adiós del Papa Francisco a su perro conmovió al mundo entero. El Vaticano reposaba en un silencio denso, casi sobrenatural, mientras la vida del Papa Francisco se apagaba como la última llama de una vela en la noche. No pidió cardenales ni discursos solemnes, no quiso una misa especial ni rituales de despedida. Solo hizo una petición, tan sencilla como profundamente humana. Quería ver a su perro, Estrabón. Antes de continuar, si puedes, intenta presionar el botón de me gusta y mira si aparece una animación especial. Es un pequeño gesto, pero quién sabe, tal vez te sorprenda con un super like exclusivo. Pruébalo ahora y descubre si esta función ya está activada para ti. En medio del protocolo y el murmullo de pasos apresurados, Francisco repitió con voz débil pero firme: Estrabón, mi familia. Ya no era el pontífice, era Jorge Mario, el hombre. Aquel que, tras años guiando almas, ahora anhelaba el consuelo del único ser que había caminado a su lado en el silencio de sus dolores. Estrabón no era un perro cualquiera. Lo habían encontrado vagando por los jardines del Vaticano, flaco y sucio, hace 6 años. El Papa lo acogió sin cámaras, sin titulares. Desde entonces, el animal se convirtió en su sombra secreta. No aparecía en fotos oficiales ni en eventos públicos, pero estaba siempre allí, en las madrugadas de oración, en los días de enfermedad, en los instantes de absoluta soledad. Aquel vínculo era invisible a los ojos del mundo, pero eterno en el alma de ambos. El día en que Francisco ya no pudo levantarse, Estrabón yacía dormido entre los olivos, ajeno a la tragedia que se avecinaba. Pero cuando fue encontrado por un jardinero, no hubo protocolo que valiera. Por primera vez, las reglas sagradas fueron apartadas en nombre de un deseo más sagrado aún: el amor. Guiado por algo más fuerte que el instinto, Estrabón cruzó pasillos que nunca antes había pisado hasta llegar a la habitación papal. Al verlo, los ojos cansados de Francisco se iluminaron. Lo acarició con dedos temblorosos y murmuró una última palabra: gracias. Era la despedida de un alma agradecida a la única presencia que jamás lo abandonó. Su último pedido no fue por la iglesia, ni por el mundo. Fue por su perro. Prometan que siempre será amado. Un asistente con lágrimas en los ojos le juró que Estrabón tendría un hogar eterno. Mientras el mundo se llenaba de homenajes y despedidas, Estrabón se negó a abandonar la cama vacía. Se acostó junto al lecho, en silencio, como lo había hecho tantas veces antes. No necesitaba entender la muerte, ya conocía el amor. El día del funeral, el perro apareció sin que nadie lo llamara. No formaba parte del protocolo, pero su presencia eclipsó a todos los presentes. Caminó lentamente hasta el ataúd y se sentó. No como una mascota, como un amigo, como un hermano de alma. Esa imagen, un perro al lado del féretro de un papa, dio la vuelta al mundo sin discursos ni traducciones. Bastaba con verla para entender lo esencial. En los días siguientes, Estrabón volvió al jardín donde todo comenzó. Los visitantes dejaron flores, cartas, pequeños regalos. El Vaticano anunció que él no sería trasladado. Ese lugar sería suyo, para siempre, no como símbolo, sino como testigo viviente de un amor que no pidió permiso. Porque esta no es solo una historia sobre un papa y un perro, es una historia sobre la fidelidad que trasciende títulos, sobre la ternura que desarma jerarquías, sobre un lazo silencioso más fuerte que cualquier rito. Es, en su esencia más pura, una oración viva, un recordatorio de que a veces lo más divino viene con patas y un corazón leal.